Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo a las Mujeres de la Biblia y continuamos hablando de María. Es el tema número 49 y el día de hoy se llama Discípula de Jesús. Bueno, vamos a leer ahí en Marcos capítulo 15, versículo 40. Y vamos a ver qué nos dice acerca de María. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaban en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Perdón, lo leí mal. Dice aquí que se encontraban dos Marías. María Magdalena, que sabemos que ella no es María, de la que hemos estado hablando, la madre de Jesús. Pero nos menciona otra María, dice, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José y de Salomé. Esta María, madre de Jacobo el menor, es la misma María de la que hemos estado hablando. Algunos niegan esto diciendo que María no tuvo más hijos, que siempre se mantuvo virgen, por eso la llaman la Virgen, pero en realidad no fue así. La palabra de Dios en diversas ocasiones aclara que nuestro Señor Jesús eh, no fue el único hijo que María tuvo, sino que obviamente después María llevó una vida marital normal y tuvo a Jacobo, a José, a Salomé como hijos también. Pero aquí aclara Jacobo el menor porque recuerden que el primogénito era Jesús. Les voy a dar otra cita donde también lo constata. En Mateo 13:55, los fariseos están hablando acerca de Jesús porque no creen que él sea el Mesías. Y dicen acerca de él, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Quién era el carpintero? José. Dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? No dice, porque algunos dicen que se refiere a sus primos. No dice sus primos, dice sus hermanos. Se está hablando de su círculo familiar, no de sus parientes, porque nada de malo tendría o nada de extraño tendría que fuera primo de alguien más. Aquí está diciendo, es que no hay nada de especial en él, pues conocemos a sus papás y a sus hermanos. Está hablando de su círculo familiar. María, su madre, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces aquí también es importante, María no fue siempre virgen, porque el propósito de María no era ser adorada o venerada, sino que vamos a regresarnos un poquito más otra vez a Marcos 15, al versículo 41, y nos dice que era lo que hacía María. Dice que María, cuando nuestro Señor Jesús estaba en Galilea, todavía en su ministerio, María le seguía y le servía junto con otras muchas mujeres. No de una manera especial, sino como las demás mujeres también servían, ella también servía, era sierva. Recuerda que lo hemos visto desde el primer tema. Ella era sierva de Dios y ella reconocía que su hijo es Dios, era Dios, ¿no? Entonces, voy a decirle era, porque ya no es más su hijo como lo vimos en el tema anterior. Dice que su hijo era Dios y ella por eso le seguía y le servía. Entonces aquí sería contrario, porque los hijos debemos honrar a nuestros padres, pero aquí es contrario. Vamos a leer otra cita. Dice Marcos 15:47, me salté unos versículos porque quiero leer un poquito más adelante de la historia. Dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Otra vez, no la llama ya madre de Jesús, ya la llama madre de José. Si les regreso un poquito a la pantalla, recuerden que sus hijos se llamaban Jacobo, José, Simón y Judas. En otro lo llamas a Salomé. Bueno, aquí dice, María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Cuando bajaban el cuerpo de la cruz, ellas estaban observando a dónde se lo llevaban. Y voy a leer entonces Lucas capítulo 8, versículo 19. Sigo hablando de este servicio que está dando María y de esto importante de cómo debemos entender que no hay una virginidad divina en la persona de María. Dice Lucas 8, versículo 19.
voy a poner un paréntesis en lo que veníamos leyendo de Marcos, dice así: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se les avisó diciendo a Jesús y a los discípulos, le dijeron a Jesús: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces, aquí vuelve la palabra de Dios a confirmarnos que María no era virgen y que María seguía a nuestro Señor Jesús y que ella también tenía que cumplir con sus obligaciones en casa. Aquí estaban buscando a nuestro Señor Jesús. Y entonces aquí es importante lo que el Señor Jesús responde. Dice, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, volvemos a poner a María como sierva. El Señor Jesús dice, sí, pero ella es mi sierva. Entiendan que es más importante que todo esto es que ella me sirve. Esto es más importante y eso es lo que yo quiero de ustedes, que ustedes me sirvan, porque yo soy Dios y el único digno de alabanza aquí en nuestro Señor Jesús es Él, no nosotras. No importa qué propósito tan grande te haya dado Dios. De todas maneras, no olvides que tú eres discípula de Dios, sierva de Cristo. Y vuelvo ahí a Lucas 23. Estoy brincando un poquito las historias porque no quiero leer todo. Lucas 23, versículo 54. De todas maneras, si voy muy a prisa, ustedes le pueden llevar ahí más despacito el video para ver las citas. Lucas 23, 54 dice, y era día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Me regresé a la historia de cómo fue sepultado. Primero la leí en Marcos y ahora la estoy leyendo en Lucas. Es la misma historia. Pero recuerden, les leí Marcos porque Marcos especifica que las mujeres que estaban siguiéndolo era María Magdalena y María, madre de Jacob, José, y antes madre de Jesús, ¿no? Entonces recuerden que desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ella ya no es llamada madre de Jesús, porque nuestro Señor Jesucristo estaba por ser glorificado. Ella no es madre de Dios, no podría seguir siendo llamada madre de Jesús. Es llamada madre de Jesús mientras Él es hombre, pero cuando deja de ser hombre, ya no puede ser llamada madre de Jesús. Es más bien que la llamemos sierva de Jesús, que la llamemos discípula de Jesús. Es más correcto que la llamemos así. Y bueno, Lucas nos dice ahí en versículo 55, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. No nos dice cuáles, pero Marcos ya nos dijo que María iba ahí. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y Lucas 24, seguimos la lectura, Lucas 24, 1, o sea, va corridita la lectura. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, algunas otras mujeres con ellas. ¿Con quién? Con María Magdalena y con María. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por todo esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones, con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Entonces, vean cómo María sigue sirviendo. Aquí ella no entendía, era también de las muchas que no comprendían que el Señor iba a resucitar, porque el Señor dijo claramente que resucitaría, pero claramente nadie lo entendió, ni la misma María. Entonces ella va y prepara un ungüento como era la costumbre, ungir los cuerpos cuando habían fallecido, un cadáver. Y eso era lo que ella esperaba encontrar cuando llegara a la tumba, un cadáver. Pero no lo encuentra, sino a estos ángeles que dicen, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive hoy? La misma María estaba buscando entre los muertos al que vive hoy.
Ella misma necesitaba ser confirmada en la palabra de Dios. ¿Ven cómo era también simplemente humana? Bienaventurada, dichosa, afortunada, pero simplemente humana. Y necesitaba entender también todo este misterio de la resurrección de Cristo. Dice, no está aquí, dijeron los ángeles, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Y se refieren a Galilea porque ahí estaban ellas, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron, oh sí, a María se le había olvidado que Jesús había dicho eso. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. Es ella de la misma que estamos hablando, María, madre de Jacobo. Y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Vean, después de que ellas pasan por todo esto, el alma de María fue atravesada porque hubo una separación tanto física y aparentemente espiritual, pero aquí vemos que espiritual no, porque ella era discípula de Cristo. Y el Señor regresa por todos sus discípulos. Y entre esos discípulos estaba María. Pero ella tuvo que entender que esa separación carnal era necesaria, porque Él no sería su hijo por siempre. Sería su hijo carnalmente, sí, pero el tiempo de que nuestro Señor Jesucristo fuera hombre se terminó. Se terminó y ya no sería más su hijo. Por eso dice que Juan, el apóstol, la recibe en casa. Ahora ya tiene que ser sierva de Cristo, discípula de Cristo y hacer lo que todos los demás discípulos tenían que hacer, llevar el Evangelio. Y ellas fueron las primeras que, por gracia de Dios, fueron escogidas para recibir el mensaje, las dos Marías, María Magdalena y María, la que estamos hablando hoy. Y ella tiene que decirle, acuérdate, le tiene que decir a los discípulos, acuérdense, cuando Jesús estaba con nosotros en Galilea, nos lo dijo, pero se nos olvidó que Él iba a resucitar. Y tuvo que llevar palabras de esperanza, dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no les creían, ni aunque se trataba de María, ¿no? Vean cómo la Biblia nos habla claramente de su simple humanidad. Pero aún así no dejamos de aprender de esta mujer, de su humildad, de su obediencia, de su entrega, de su servicio, aún de sus temores, aún de este desprendimiento que tuvo que tener para realmente experimentar lo que Dios quería en ella, hacerla discípula de Cristo, porque ella también llevó el Evangelio a los demás, ella también habló de Cristo, ella también tuvo que testificar de lo que vieron sus ojos, de cómo la tumba estaba vacía. Dios le dio la dicha de ver esa alma que había sido atravesada, ahora estaba regocijándose por ver que había resucitado, ya no su hijo, Dios, el Salvador, el Mesías. Todo lo que ella había atravesado durante todo el transcurso de su vida como madre de Jesús, tenía sentido y cobraba razón al ver la tumba vacía. Y bueno, más adelante dice la palabra que el Señor se aparece a los discípulos y también a las mujeres, y entre ellas María. Después ya no sabemos más de ella en la historia. Así lo quiso el Señor, porque precisamente Él sabía. Acuérdense que Él conoce todo, 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 todo. No hay límite de tiempo para Él, y Él sabía que iba a haber una gran idolatría para este personaje, para María. Que la gente iba a adorarla a ella como si ella fuera Dios, y que iba a tergiversar la palabra de Dios haciéndola mayor incluso a nuestro Salvador. Pero recordemos que en todo lo que hemos leído, solamente uno murió por nosotros, solamente uno derramó su sangre en la cruz por nosotros, y ese uno no fue María, fue nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que aprendemos de ella es esa obediencia, esa humildad,
esa dicha. Pero hasta ahí. Es todo lo que podemos aprender de ella y la Biblia hasta aquí nos deja. Y eso es lo que quiere el Señor, que aprendamos de María. Que Dios te bendiga.